Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto, ¿no? Pensar algunos aspectos de la realidad, pero pensarlos desde el teatro, desde la literatura, desde el cine. Esto nos da una enorme satisfacción. Personalmente creo que no existe la figura del nazi bueno. Para mí no existe esa figura. No puedes ser buena persona y ser nazi, es imposible. En algunas cosas tenemos que ser un poco binarios. En algunas cosas, por supuesto, muy pocas, pero en algunas sí. Y digo esto porque cuando vi El cazador y el buen nazi de Mario Diamen, me impactó la construcción de la obra de Mario Diamen, la dirección de Daniel Marcove y las actuaciones. Las actuaciones me parecieron extraordinarias, porque hay que ponerse en la piel de Simon Wiesenthal y hay que ponerse en la piel de Albert Speer, que fue ministro de armamento de Hitler y fue el arquitecto de Hitler. Cumplió condena, 20 años de condena. Son 20 años en la famosa cárcel y en la última época de Dachau, en la última época era el único habitante de la cárcel. Ahora bien, mintió, porque la historia probó que sabía de los campos de concentración, aunque él dijera que no. Pero los nazis son esos. Los nazis son esos, son mentirosos, son cínicos, son hipócritas, son canallas. Por eso cuando avanza la ultraderecha en el mundo, hay que prender todas las alarmas, porque ellos no quieren la democracia. No, Hitler subió al poder democráticamente, posteriormente la destruyó. No quieren la democracia, quieren utilizar los mecanismos de la democracia para después minarla, destruirla y construir el imperio de la violencia. Eso es lo que ocurre siempre. Por eso, cuando vi actuar a Jean-Pierre Noer y a Ernesto Claudio, dije, ¡qué actuación! ¡Cuánta convicción que hay en esos cuerpos cuando hablan de lo que están hablando! Algunas dudas tengo, pero como están ellos aquí, las voy a conversar con ellos, ¿no? ¿Por qué Wiesenthal de alguna manera le creyó o no le creyó, pero fue a la casa posteriormente a visitarlo, a Speer? Me pregunto eso, con toda la admiración enorme que todos tenemos por Wiesenthal. Son preguntas, ¿no? Cómo a lo mejor los psicópatas pueden fascinar, ¿no? Y a lo mejor Speer, a lo mejor siempre fascina, no lo sé. Una obra muy, muy valiosa, muy, muy importante. Y fíjense, hoy, Federico Janmer, notable autor, Darwin o el origen de la vejez. Bueno, no solo es entretenida, muy entretenida la novela, sino que toca algunos puntos, ¿no? Ruth, más joven que el protagonista, le dice que no va a estar nunca con él, porque es demasiado viejo. Puñalada al corazón, por supuesto. Y, bueno, ¿qué crees que te diga? No es muy agradable cuando pasan esas cosas. Pero la novela habla de mucho más, porque aparece Darwin, aparecen los Galápagos, la isla de los Galápagos, aparecen las tortugas, están los pelicanes. Es decir, que habla también del vínculo del hombre con la naturaleza. Habla también del descubrimiento de algunas cosas en el propio cuerpo y en lo que nos circunda, en lo que nos rodea. Muy buena novela de Federico Janmer, una más, tiene muchas novelas. Y también hoy vamos a hablar con Rafael Spregelbuhl, con Andrea Garrote, con Guido Los Santos. Vamos a hablar de un tema que podría vincularse con el primer bloque, al cual enseguida vamos, ¿no? Que es el infierno, se llama Inferno, la obra que se presenta en el Teatro Astros. Y tiene que ver con que un día, por decreto, se terminó el infierno. No hay más infierno, no existe más. Pero todos sabemos
que los argentinos tenemos incorporado, lamentablemente, el infierno que fue la dictadura militar. Hicimos un programa especial que me gustó mucho hacer el domingo a la noche sobre ese alegato maravilloso de Strasera del Nunca Más, y que derivó también en la película extraordinaria de Santiago Mitre. Bueno, ya vamos a hablar de esa película en otro momento y en detalle, pero qué película, ¿no? Qué fuerte, realmente qué fuerte. Cambio de lugar, giro y me voy con los primeros invitados, que son los responsables, y no hablo más porque ya hablé mucho, de, claro, Jean-Pierre Noer, ¿cómo le va, maestro? Ernesto Claudio, ¿cómo va? Muy bien. Daniel Marcove, que están haciendo un éxito en el tinglado, ¿no? Sí, increíblemente estamos muy gratamente sorprendidos, porque desde que se estrenó la obra ya hace más de 3 meses, tenemos la platea llena. Y lunes 20:30. Sí, lunes 20:30 en el Teatro Tinglado, ahí en Mario Bravo al 900. Al 900. 48. Muy bien. Espera que los presento, maestro Ernesto Claudio. Apenas discípulo, ¿Cómo va? por Y favor. maestro Daniel Marcove, que un gustazo. Sos un especialista en diamen. Sí, a veces se arman esos matrimonios, ¿no?, en los que creo mucho entre un autor y un director, y he tenido la fortuna y el honor de tener matrimonios con Cosa, Gorostiza, con Pacho Donner. Creo mucho en ese adulterio vínculo. con Pacho Donner, eso seguro. Totalmente. Jean-Pierre, hay algo que me impactó mucho, que es que cuando termina la obra, en la función que yo fui, vinculaste yo jamás pregunto nada a la vida privada, pero como vos lo decís en público, vinculaste tu propia existencia con esta obra. Sí, porque lo que sucedió fue eso, que cuando recibí la obra, sentí como el deber moral de que tenía que hacerla. A mí me estaba costando hacer teatro por los compromisos así en el audiovisual, no solo acá, sino en Brasil. Entonces meterme a volver a hacer teatro, que extrañaba, era toda una decisión. Pero la obra me impactó profundamente porque, claro, tengo mi historia personal, como vos bien decís. Abuelos. Mis abuelos paternos fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz y mi papá pudo huir 3 días antes de que mis abuelos fueran deportados del campo de Vénissieux, que queda cerca de Lyon, donde se salvaron a 108 niños. Y mi papá huyó vestido de monaguillo, fue salvado por curas que los entregaron por un vacío legal a familias cristianas que los adoptaron y de esa forma pudo huir de la muerte. Sin duda que lamentablemente mis abuelos no, como tantos otros, no pudieron zafar. Entonces, obviamente, cuando recibí la obra me impactó profundamente por muchísimos motivos, pero fundamentalmente porque, claro, hay un impacto familiar muy fuerte y es un poco también el hecho de que me ofreciera el papel de Simon Wiesenthal, también alguien a quien como vos admiro muchísimo, ¿no? Alguien que se dedicó toda su vida a perseguir la memoria, la verdad, la justicia, contra el negacionismo, y porque, bueno, más allá de la temática del holocausto que todos conocemos, después de la pandemia, de alguna forma, tanto el público como nosotros, como todos, somos todos sobrevivientes, y hay un sentimiento y hay un público muy sensible, hay un público muy particular que está observando la obra. Y se produce, y en este país más aún, ¿no?, con la dictadura, claro, y todo. Se resignifica. Maestro Ernesto, ¿cómo es estar en la piel de Sper? ¿Cómo lo vivís? Por supuesto, vos crees en él y defendés tu personaje como corresponde a un actor, ¿no es cierto? Obviamente, pero, sí. Pero ¿cómo es estar ahí adentro? Y complicado primero cuando lo leí, porque ideológicamente, afortunadamente, no tenemos nada en común. Y eso es justamente lo complicado, fue lo que me atrajo. Tan lejos de mí, que dije, bueno, es un desafío enorme y me encanta hacerlo, justamente. ¿Él sabe que miente? Es muy inteligente, sí sabe. Era brillante, ¿no? Era brillante. Orquestó todo, convencer a Nuremberg,
de que no tenía idea del Holocausto, ya es una cosa impresionante. Y este señor es la última carta, porque si lo convence a él, creo, ahora lo estoy pensando, hay un juego de egos acá, ¿no? Me parece que él, ¿por qué va a verlo? Si ya zafó y todo. Lo acabo de decir. Exactamente. ¿Por qué lo va a ver? Claro, bueno, porque es como que, entrecomilladamente, si lo vence a Wiesenthal, es como que ya está eximido de todo. Lo que nos espera es que Wiesenthal tiene cartas bajo la manga. Exactamente. Y trucos en el bolsillo, diría Tennessee Williams. Pero tiene cartas bajo la manga y que no vamos, como se dice hoy, a spoilear, pero que claramente salen a la luz en la obra y que demuestran que no era tan así. Salieron a la luz en la historia, en la historia real salieron a la luz, pero claro, ya había cumplido condena. Hay que decir que cumplió 20 años de condena, ¿no? Sí. No es poco. Daniel, ¿qué te pasó cuando te metiste en este tema, cuando leíste la obra? ¿Y qué puedes contarnos del proceso de puesta en escena? Bueno, por ese vínculo que bien decías con Mario, no me acerco a los materiales cuando ya están terminados, sino que voy conociendo la historia, el proceso y el tema, y me pareció que era un tema de una importante necesidad en nuestro país siempre, por todas las asociaciones que bien comentaron. Y el proceso de ensayos, bueno, primero la convocatoria a los actores, está bueno comentar esto, porque todo esto que Jean-Pierre tan sensiblemente siempre cuenta al terminar la función, yo no tenía ninguna información como de su vida, de su asociación con esta historia. Y tampoco sabía del vínculo entrañable que tenían Jean-Pierre y Ernesto, porque cuando Jean-Pierre me nombró a Ernesto, yo inmediatamente sentí, es más, yo le había preguntado en algún momento, pero él está haciendo toc-toc, naturalmente, y estaba comprometido. Así que ya el armado del elenco fue milagroso, ¿no? Y el comienzo de los ensayos fue con muchos cuidados, pues estábamos todavía con COVID, con la época del COVID. Claro, empezamos a ensayar en la casa Primero por Zoom. Primero por Zoom. Después con Jampi, con muchos cuidados, y después fuimos a la sala, y bueno, y siempre el proceso de ensayos de una obra es un maravilloso misterio y milagro, ¿no? De como bien decías vos, de esa hoja en blanco, cómo se va armando un mundo, un universo inesperado. Pero hubo enseguida como te diría, como un gran convenio de confianza y generosidad en el trabajo, que hizo que este germinara muy, muy, muy provechosamente. Es más, yo ya desde los primeros días decía, van a estar extraordinarios, empiecen a disfrutar porque van a tener muchísimas gratificaciones, porque van a estar extraordinarios, y así están, porque pocas veces actores encarnan personajes tan reales, con tanta verdad, aunque no tengan mucho que ver desde su historia personal, desde su aspecto físico y demás. Así que muy, muy contento con ese proceso. Ahora, cuando el público se engancha tanto, un lunes 8:30, yo no voy a funciones de prensa, trato de no ir, fui a un público a público. Sí. Teatro repleto. Cuando salgo, la gente me venía a hablar a mí de la obra. Yo diciendo, yo no tengo nada que ver, no, pero es que yo que tengo que ver, es una maravilla. Pero es gente muy emocionada, ¿no? Sí, mira. Uno se pregunta por la actualidad de estos temas, Jean-Pierre. Y sí, claro. Sí. Porque pasó hace mucho. No, pero sigue siendo actual. No. De hecho, nombramos ciudades que están siendo bombardeadas en este momento. Dnipro, Se habla de Ucrania. mucho de Ucrania. Vos sabés que Wiesenthal era ucraniano de nacimiento, además. Pero hay algo también que me parece que la obra, que está bueno nombrarlo, la obra tiene mucho humor también, un humor muy especial, que también lo relacioné, después yo también vi la película 1985, ¿no? Impresionante. Y también está tamizada por el humor. Claro. Porque la vida transcurre, las cosas terribles suceden, pero la gente no pierde la humanidad y sus formas, y como hacía Benigni en esa película La vida es bella, donde trataba de ocultarle a su hijo el nazismo con humor. Bueno, yo creo que en ese aspecto la obra de Mario Diamant es muy importante porque encuentra el punto en que Wiesenthal... Vos sabés que lo primero que le pregunté, porque a Diamant se entrevistó con Wiesenthal, fue cómo era lo vio Wiesenthal. varias veces. No te puedo creer. Sí, Mira, eso no lo tenía. Claro, Sí. entonces le preguntamos. Y él nos dijo, mira, tienen características así. Es muy cholulo, de hecho hay fotos con Liz Taylor, con el Dalai Lama, con Ben Kingsley, en fin, con Moshe Dayan, con quien se te ocurra.
Y es muy simpático, cuenta muchas anécdotas y es un seductor de serpientes, es un encantador, es un tipo muy así. Y todo eso yo de alguna manera lo relacioné con mi papá, porque mi papá era un poco así también. Y ahí en esa mistura y en el trabajo con Ernesto, con quien compartimos 8 años en el taller de Aleso y nunca habíamos trabajado juntos, nos sacamos el gusto y es como trabajar en absoluta confianza, ¿no? Claro. Con alguien con quien tengo que ser completamente su enemigo, ¿no? Pero también lo seducís. Claro. También es decir, lo que cuenta medio Wiesenthal Columbo, ¿viste? es un muy buen dato, porque Wiesenthal, por lo que yo veo en la obra, yo obviamente no lo conocí, lo seduce, lo va rodeando como para que aparezca la verdad. Sí. Es así. Incluso él en un momento se está por ir, vencedor, entrecomilladamente, y saca la última carta. Por eso creo que hay como un duelo, a ver quién conquista a quién, como es la última prueba. Él mismo le dice, imagínense que para mí es una cosa increíble, es una tentación estar sentado y tratar de probar lo contrario frente a usted. Y él le dice, pero lo que quiera. ¿Por qué Esper va? ¿Por qué va a encontrarse con Wiesenthal? Justamente creo que por esa misma causa, porque es la última carta. Él tiene cierta soberbia también, es muy inteligente, pero muy inteligente. Entonces, si convenció a Nuremberg, y que es el cazador de nazi, que persiguió a tanta gente y que encanó a tanta gente, yo creo que va a verlo, porque si lo convence, él si termina de redondear esa historia, creo que él es como que se siente como satisfecho. E incluso después quiere seguir viéndolo. Y sí, se siguen viendo. Él lo invita a su casa Heidelberg y el tipo va. Y yo creo, por ahí me equivoco, es una construcción desde el personaje, que lo sigue viendo porque no puede spoilear la obra, como se dice ahora, porque tiene miedo que cuente todo lo que faltó que le sacó, ¿entendés? Todavía está como medio como temeroso. Porque vos, Osvaldo, hablabas al principio del buen nazi. El buen nazi es un oxímoron, no existe. No existe. No existe. No puede existir. Y esto se comprueba de alguna forma en la obra. Él se encarga, después de sus 20 años en prisión, de hacer tiene actitudes solidarias con la comunidad judía alemana. Judía, claro, dona mucho dinero, ganó mucho dinero, un tipo con los libros ganó mucho dinero. Sí. Con las memorias. Con las memorias. Que deben ser fabulosas, no las he leído, pero deben ser interesantes. Pero mucha gente también, el público se pregunta también, ¿no? El perdón. ¿Se puede perdonar todo? No. Y eso en el libro El girasol, que escribe Wiesenthal, está un poco planteado, ¿no? De alguna forma. Sí. Quizás como hecho teatral es una de las cosas que más resuenan, quedarse con preguntas, porque bien planteada estaba, pero no tiene respuesta. La mente humana, el alma humana son tan enigmáticas, ¿no? que me parece que el material también produce esa inquietud que deja tanto abierto que la conmoción, la reflexión queda en un área a investigarse personalmente. Así que creo que hicieron funciones para la colectividad, ¿no? Sí, también, digo, aparte. Para instituciones y colegios. ¿Y qué dice la gente que directamente está más vinculada a lo mejor que nosotros, ¿no? Bueno, la conmoción es... Mira, la conmoción, estamos nosotros tan sorprendidos y tan conmovidos, el público se conmueve con el escenario y nosotros estamos conmovidos con la platea por las retribuciones que tenemos. Naturalmente que hay mucha gente con historias personales, pero también pasa algo muy atractivo, que hemos hecho funciones para estudiantes secundarios, muy que no jóvenes. Tienen la más mínima información, y el interés que provoca es conmovedor. Es una historia que a veces es difícil, que la tentación es caer en reflexiones muy eruditas, pero produce una gran conmoción sensible. Claro que sí, porque siguiendo lo que decía Jean-Pierre, yo entrevisté acá en este mismo estudio a sobrevivientes, bueno, pero ya deben quedar muy pocos. Muy pocos. Casi nada, ¿no? Pero acá vinieron 3, 4, uno que vino tenía la marca de Auschwitz, ¿no? Sí, claro. Pero pronto, si es que ya no va a haber ninguno. Sí. Por lo tanto, el tema de cuidar la memoria es central, porque si no viene todo el negacionismo. Bueno, pero por eso existen, por suerte, museos como el Museo de la Shoah, que existe acá en la Argentina. Por existe supuesto. En Israel el Museo de Yad Vashem. Sí, está. Y hay que seguir trabajando. Como existe la memoria, en Washington el Parque de la también, Memoria. En todas partes hay museos, en Washington también. Sí. Y el otro día, Osvaldo, terminé la función, se me acercó una persona llorando, pero llorando realmente, ¿no? Me dice, estuve 2 años en la ESMA,
no podía parar de llorar. O sea, una asociación personal que no pasa solo por esa historia, sino por el relato también de nuestro país. Claro que sí. Ayer pasaba por un cine y daban 1985. No se consigue una entrada. Me emocionó. Me emocionó. No. Y me pasa ahora. Había una cola larguísima. Sí. Y me tomé el trabajo de ver. El promedio de gente era de 30 años. Bueno, eso es maravilloso. Maravilloso. Porque yo hice acá un programa especial sobre eso y lloré, o sea, no. Claro. Cuando dice nunca más, si no te toca porque estás muerto. O sea, No. Perdón, Parece ¿no? que se aplaude en todas las salas cuando el alegato de Es- trasera, cuando termina. Bueno, y ahí recién Es impresionante. me contaba Jean-Pierre algo que me encanta que esté en la película, que ese alegato lo escribió un hombre de teatro, Somigliana. Y que eso esté en la película me hace la pareció Pasano. un gran homenaje, ¿no? Y que el teatro esté metido en esa historia me parece extraordinario. O sea, que Somigliana lo ayudó a Estracera Carlos, no sabía, confieso a que no sabía. escribir ese alegato. Yo Exacto, tampoco lo sabía. sabía. Y Moreno Campo tomaba clases de teatro, o sea, algo inusual en aquella época para todos los alegatos y demás. Bueno, porque juzgarlas juntas en ese momento No, por favor. no es como ahora. No, en ese momento vinieron los carapintadas en el año 87, es decir, claro. Los militares tenían mucho poder. Por supuesto. Por eso cuando se habla de Alfonsín uno tiene que sacarse el sombrero, decir, no, Obviamente. para. Ni hablar. Sí, Para mí, mirá lo que hizo. Sí. Mirá que lo sentó No. como en Nuremberg No, allí. no. Y no hay ¿Es cierto? países alrededor en Sudamérica que hayan hecho un juicio como este. Por eso también en la película, y volvemos todo el tiempo a la película de Mitre, 1985, se habla exactamente de eso, de Nuremberg. Después de Nuremberg no hubo un juicio como el que el hubo, juicio a las no hubo. juntas. Pero para mi generación fue impresionante. Yo lo contaba acá, lo contaba en ese programa especial que hicimos. Mi hijo Pablo tenía 4 años, tenía 4 o 5 años. Y yo me puse a llorar. Y viene el nene y me dice, ¿por qué lloras, papá? Qué guay. ¿Y cómo le explicás? Claro. Por el nunca más. Impresionante. Y vino María Seoane, que estaba ahí, adentro, y también. Dice, yo estaba ahí, nos pusimos todos a llorar y a aplaudir. Muy impactante. Sí. Maestro, pase el chivo. Vos, pase el chivo. Vos. Ay, Chivo. pasamos del Deja chivo. algo, qué sé yo. El cazador y el buen nazi, dirigida de Mario Diamel, dirigida por el maestro Daniel Marcove, con mi amiguito del alma entre alma y compañero el señor Jean-Pierre Noer, los lunes a las 20:30 en Mario Bravo 948. La producción de Alberto Tepper también. La que ha producción sido de Alberto muy Tepe, importante. Cristian de No, pero Miguel, lo más Cristian de importante, Miguel en la no lo está fiesta pasando bien. ordinaria ¿Dónde de se consiguen Calmette, las es una entradas? Las Claro, entradas. pero no me dejan terminar. Es que él no hace eso lo hago yo, lo hago Bueno, muy bien. Así, por Jean-Pierre favor. Noer, ventas y Alternativa teatral, por Ahí alternativa teatral. Ahí se está. consiguen las entradas. La verdad que tenés que ponerte las pilas porque realmente los lunes se llena siempre. No te la pierdas. Buenísimo. Muchas gracias. No, a gracias ustedes, a vos, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Pero Muchas muchas gracias. gracias. A vos, Quiroga. Enseguida volvemos. Esto es otra trama. Transmitimos este programa, como siempre, para todo el país. Ya volvemos. Bien, he leído muchas, casi todas, diría, novelas de Federico Gelmer. Es un excelente escritor, excelente escritor. Podés leer Mitre, podés leer Montevideo, podés leer, por supuesto, Darwin o El origen de la vejez. Imaginación. Hay que tener talento, obviamente, en mi opinión, ¿no? Imaginación, talento. Crear un mundo. En cada novela crea un mundo distinto. Eso a veces me despista, confieso, ¿no? Y esta la lees primero con mucho humor. Mucho humor. Yo me divertí muchísimo con este personaje que, bueno, que va nada menos que a ver tortugas gigantes, pero nunca está muy conforme. Y Ruth, ¿qué vamos a hacerle? Maestro, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias ¿Todo bien? por la invitación. ¿Por qué Darwin? Primera pregunta, ¿por qué Darwin? ¿Qué te pasó a Mira, vos con Darwin? Claro, Darwin es una de esas espinas que te quedan desde chico. Yo leí Darwin cuando era un adolescente y viste que cuando sos chico las cosas te parecen más grandes de lo que son. Y con las tortugas me pasó eso. O sea, yo quería ir a Galápagos en algún momento de mi vida a ver cuán grandes eran las tortugas. ¿Fuiste en serio? Sí, claro. Ah, no sabía eso. Sí.
Primero, cuando tenía 20 años, anduve por Latinoamérica y no me dio la plata para llegar a Galápagos, era muy caro. Ahora que tenía para ir, me fui a cumplir los 60 años con mi hijo a Galápagos. Y bueno, lo primero que descubriste es que no hay tantas tortugas, que están todas como en campos de concentración y que no eran tan grandes como uno las... Para mi hijo eran grandes, pero para mí eran... Bueno, acá tu hijo no está. No, sé que no puedo hablar. ¿Cómo se llama? Juan. No puedo hablar de Juan porque no está. No está. Acá está el hombre solo. Claro. Ahí junté mis ganas de escribir algo sobre Darwin, que para mí es un personaje increíble, con lo que efectivamente me había pasado, que alguien me había rechazado por viejo. No te puedo creer. Estás contando algo personal. Yo jamás cuento cosas, no pregunto cosas personales. Bueno, pero... Ocurrió. Ocurre. Y bueno, hay un libro maravilloso, un libro realmente bueno, de Simone de Beauvoir, que se llama La vejez, sí, que es terrible. Es una maravilla. Bueno, el origen de ese libro es muy parecido, es algo personal. Ella, cuando tiene 50 y pico de años, la invitan a Nueva York, a una universidad, a dar una charla, y cuando ella está yendo al escenario a dar la charla, escucha que una alumna le dice a otra, no sabía que Simone era tan vieja. Eso originó que Simone se dedicara más de 5 años de su vida a investigar la vejez y a hacer ese libro que es una maravilla. Bueno, así que cuando te dicen algo así tan fuerte, está bueno hacer un libro cuando uno escribe. Pero convengamos que estás lejos de eso. Convengamos eso, no me digas eso. Estoy lejos de Simone de Beauvoir. No, estás lejos de ser un viejo, estamos lejos. Me voy a incluir ahora. A ver. No, por supuesto. Hay datos objetivos que nos pueden ubicar, en fin, en un borde que no nos divierte. Claro. Pero también hay datos subjetivos que son centrales, absolutamente centrales. No, y la manera de entender la vida, las ganas de escribir, por ejemplo, todos los días. Las ganas de vivir. De hacer cosas, sí. Y además había una época, reconozco eso, que cuando yo era chico, un hombre ya de 60 años, era un anciano. Sí, claro. Hoy esto no es así para nada. No, incluso había vestimentas para una determinada edad. Iban a jugar a las bochas. Claro. La mujer estaba deserotizada ya a los 45 años. Sí, totalmente. Por suerte todo esto ha cambiado. Sí, por suerte para nosotros. Sí. Notablemente ha cambiado. Sí. Y Ruth, que, bueno, en fin, personaje imaginario. Vamos a tomar es un personaje imaginario en tanto la novela, es un personaje real, es una gran amiga mía hoy. De hecho, yo estuve presentándola en España durante todo un mes, me hicieron recorrer toda España. Y bueno, en un par de presentaciones las hice con ella. No. Y entonces nos hicimos así cosas como muy divertidas, nos dijimos. Y te dijo que no. Me dijo que no. Pero... Que no. Pero no convengamos que no la conozco, decía, que bueno, no es un buen argumento, no es un buen argumento. Porque bueno, hay hombres de 40 años que son re viejos, o hombres, mujeres, ¿no es cierto? No, ella reconoce hoy que no fue un buen argumento. Pero lo interesante de todo esto es las cosas que te hacen pensar con un suceso así, claro. y lo que te hace trabajar. Por ejemplo, si la novela es divertida porque en el fondo la negativa de ella de algún modo provoca un shock que te hace finalmente algún día escribir un libro sobre lo que te pasó, pero por otro lado es una invitación a pensar un montón de cuestiones. Por ejemplo, la que dijiste recién, de cómo es un hombre hoy a los 60 años y cómo era hace 50 años atrás, pero otras muchas cosas, y por eso la novela, y por eso Darwin también. Darwin era un señor que vivió hace 2 siglos, que estuvo en Galápagos 2 siglos antes que yo, pero era un señor súper machista en otro contexto, en otro mundo. Era un supremacista blanco. No. Claro, sí. No lo sabía. No, por eso es interesante el personaje, porque es tan contradictorio. Porque a su vez era un tipo sumamente religioso, pero fue el tipo que se animó a escribir que el Génesis era mentira, que no veníamos de Adán y Eva, que veníamos de los primates. Bueno,
una persona así, una cabeza así, a mí siempre me impresionó. Yo me leí todo de él, no solo en la adolescencia, después seguí leyéndolo, porque me impresionan las contradicciones. Recién cuando hablabas de los nazis y de Wiesenthal, todas las personas, por más malas o buenas que sean, tienen contradicciones, y en algunas es muy evidente. En el caso de Darwin es muy, muy evidente. Las memorias de él son una maravilla. O sea, él viaja 5 años, cuando tiene 20, hasta los 25, y después no sale de su casa. Esto lo leí en tu novela, Claro. no lo sabía, lo leí en tu novela. Claro. Además es supremacista blanco, pero cuando recorre los lugares que recorre, con lo que menos se encuentra es con rubios de ojos celestes. Exactamente, bueno, así las cosas que dice, de las Por cosas eso. que se encuentra. Por ejemplo, cuando está en Tierra del Fuego, él en el mismo viaje, Creo que están los zonas. es la otra, La otra, que yo bueno, nunca no me acuerdo el nombre importa, de la otra etnia que otra desapareció etnia, antes otra que los Zona. Él dice que son más, no solo que son animales, sino que son mucho menos que animales. Él tiene una visión de que el blanco es superior a todas las demás razas, y no solo eso, sino que el británico es superior dentro de los blancos. O sea, es supremacista británico. Siguiendo el primer bloque, casi nazi. Exactamente. Pero bueno, es un poco el pensamiento de la época. Qué sé yo, hay momentos de los libros en donde él, por ejemplo, hay un momento que es bastante famoso, pero es singular, en el que él dice que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre, y no hizo ningún estudio para decirlo. Claro. Claro, es fuerte, No es que abrió cerebros como abrió tortugas o abrió lagartos para estudiarlos. Bueno, en las memorias, por ejemplo, la mujer le salva la vida, porque él tiene una vida como muy enferma, ¿viste? Pasa mucho tiempo en la cama, enfermo. En las memorias no habla de la mujer. Habla de los hijos, le habla a los hijos, pero es como que la mujer no cuenta para nada. Entonces, a mí también me interesaba hacer un libro que contara de alguna manera el amor desde una visión masculina hoy a una visión masculina de hace 200 años. Me gustaba trabajar ese cambio en la visión de lo masculino, ¿no? Lo femenino está muy de moda y todo, escuchamos todo el tiempo todo, pero acerca de lo masculino no hay tanto, y a mí es algo que me interesa pensar y escribir. Sobre todo porque no sé. Claro, bueno, pienso que un escritor tiene esa posibilidad, que es a través de la escritura también descubrir, ¿no? Claro, Digamos, exactamente. yo aprendí mucho leyendo tu libro. Me fascinó en la parte, digamos, más de humor, es la ironía frente a los lugares turísticos. Sí. Bueno, sí. O sea, una ironía permanente, ¿no? Cuando te cruzas con uno, te cruzas con otro, la comida, las tortugas, ¿no? Los movimientos del turista. Y también la tristeza, es decir, hay una habilidad de un gran escritor cuando logra entramar esas dos cosas, ¿no? La ironía, el descubrimiento con una tristeza, porque él tiene, no quiero contar la novela, pero tiene una sola relación sexual en la novela. Claro. Que no es con Ruth, precisamente, ¿no? Pero la tristeza de base, la tristeza de fondo, lo acompaña. Sí. Lo acompaña irónicamente. Con eso armas un mundo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo intenté también. Uno cuando escribe intenta, ambiciona cosas, después logra algunas, para algunos lectores logra algunas, para otros no. Yo lo que intenté sí fue que el afuera contara un poco el adentro y viceversa, ¿no? El adentro del personaje esté contado por la geografía de Galápagos, por lo que uno ve en esas islas, que son una maravilla realmente. Son muy lindas. Sí. Y viceversa, que las islas contaran también algo de él. Entonces hay un juego continuo entre el afuera y el adentro que habla un poco de eso. Había una novela tuya que a mí me fascinó, que es no me acuerdo el título, pero es la de bueno, los enanos están. Amores enanos. Amores enanos. Sí. Ahí construiste un mundo siniestro, ¿no? O sea, ahí hay un avance de lo siniestro. Hay otra novela tuya que es la señora mayor y el ladrón. Sí, más liviano que el aire. Que fue al teatro, más liviano que el aire. Y si vos tomás esa línea y podés agregarle Montevideo, por ejemplo, o Guerra,
es como si en cada novela crearas un mundo distinto. Hay escritores que Sí. tienen como un mundo permanente que va modificándose. Mismo Onetti con ese lugar que él crea, ¿no es cierto? García Márquez. Sí, sí, no, mi intención es no aburrirme en la vida. Por eso creo que todavía soy joven. Y a mí hay muchos escritores que me gustaron mucho y hay un momento que siento que se repiten y no me gustan. Me dejan de gustar en realidad. Entonces siempre intento hacer algo distinto, no sé, que sea un poco riesgoso, que me salga de la comodidad de lo que ya hice. Y bueno, entonces sí, mis novelas intentan ser distintas en lo formal. Supongo que las cosas que me importan siempre están, pero de otra manera, ¿no? Con otras formas, que los contenidos por ahí se parecen, pero con otras formas. ¿Y cómo anda? No sé si este año lo pudiste ver a Cervantes. ¿Cómo anda el amigo Cervantes? Cervantes siempre anda bien. Ayer fue cumpleaños. Ayer hubiera cumplido 475 años. No, sí, Pero digo, sigue siendo una maravilla. Sos un especialista en Cervantes. Soy un enamorado de Cervantes. Y lo lees casi todos los años. Sí, ahora hace un par de años que no. Sí, cada tanto hago talleres de lectura nada más que para volver a leerlo, porque tengo una memoria muy mala. Pero ahora hace un par de años que no lo hago. Estoy un poco... Pero quedado. él te formó de alguna manera, Sí, es claro. muy importante en tu Sí, literatura. Absolutamente. Sí, por eso todo un poco lo que estábamos hablando recién está salido de ahí, qué sé yo. Mi literatura no busca respuestas, sino que intenta preguntarle cosas a los lectores, ¿no? Instalarle preguntas que no se han hecho, moverlo de su eje, qué sé yo, son todas cosas cervantinas, los diálogos, recién cuando decías que tenía partes como muy divertidas y muy tristes, es Cervantes Eso puro. es el Quijote puro, Claro, ¿no es cierto? claro, hay un momento en el cual el Quijote le dice a Sancho que de las cosas alegres es mejor hablar alegremente y de las tristes con más razón. Claro, hablar alegremente de las tristes sería, ¿no es cierto? Exactamente. Y creo que eso está en mis libros. Maestro, premio Unicaja de novelas Fernando Quiñones, correcto, ¿no es cierto? Sí. Y te vas a presentarla en México. Claro, me voy ahora a México a la Feria del Libro de Monterrey y al DF a presentarlo. ¿Qué lugar? La publicaron allá. Qué lugar maravilloso es el DF. México es un gran país. Estar en la casa de Frida Kahlo Sí. y caminás unas cuadras y estás en la casa de Trotsky, ¿no? Qué impactante que son esos, Sí, no, esos caminos. cada viaje ¿no? a México es una... Es verdad. Y lo he conocido bastante. Por suerte he tenido muchos viajes y ahora me llegó ahora de repente la invitación y digo, sí, claro. Claro, obvio. ¿cómo no? Ya me tomo el Monterrey avión. no conozco el Yo norte. tampoco conozco. Llegué hasta Guadalajara nada más. Claro, la Feria del Libro. A la Yo fui Feria del varias Libro, veces a la claro. Feria del Libro de Guadalajara. Federico Janmer, Darwin, el origen de la vejez, excelente novela, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Como siempre digo, lo importante no es una entrevista, sino que te encuentres con el texto. La entrevista ayuda, pero lee el texto, conseguí el texto, compralo, no sé cómo, pero léelo. Léelo y vas a ver un mundo donde, por supuesto, estamos reflejados, siempre en la buena literatura. Ya volvemos, esto es Otra Trama, está Rafael Spregelburg y parte del elenco de Inferno que se presenta en el Teatro Astros. Enseguida volvemos. Bueno, cuando de pronto vas al Teatro Astros, entonces vos pensabas que en el Teatro Astros era un teatro de revistas, un teatro muy comercial, y te vas a encontrar con un espectáculo deslumbrante, profundo, distinto a todo, como todo lo que hace Spregelburg, digamos la verdad, ¿no es cierto? Un dramaturgo que tiene una personalidad, una forma de pensar el teatro distinta a otras, genera una poética propia, ¿no? Una poética propia donde el lenguaje es central, también los pecados, también la lujuria, también los goces de la carne, también los catequistas, también los discursos vacíos de sentido, también el problema que lo dije al principio del programa,
Si no existe el infierno, estamos en problemas. Nosotros tenemos nuestro infierno, que fue la dictadura, y eso Spregelburg lo sabe muy bien, porque están en la obra, está en lo que yo vi en el teatro Astro, que por supuesto tiene que ver con el Bosco también. Pero yo creo que tiene mucho que ver con nosotros, tiene mucho que ver con nuestra propia existencia, con nuestra propia vida, y también tiene que ver con la Argentina como país y el trauma terrible que fue para todos nosotros, para todos, la dictadura militar. Dicho todo esto, maestro Spregelburg, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Sin duda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Andrea Garrote, tanto tiempo. Qué bueno, gracias. Trabajas muchísimo. Sí, en teatro. Una máquina suelo de estar. trabajar, ¿no es cierto? Y Guido Los Santos, correcto, lo dije Sí, bien, no correcto. me equivoqué. No me equivoqué. Perfecto. Hablemos del Bosco, hablemos de la dictadura, hablemos de lo que inventaste en el teatro, arriba del teatro, como actor, como actor y como autor, ¿no es cierto? Como dramaturgo. Hablemos de Inferno. Bueno, Empezás vos. ¿por dónde empezar? Inferno es una pieza muy singular porque fue un cruce de varios pedidos. En principio era una obra para un teatro en Austria, en Bregenz. Ellos querían celebrar hace 5 o 6 años los 500 años del Bosco, entonces me pidieron una pieza sobre el infierno del Jardín de las Delicias, ¿no? El Bosco es un pintor que a mí siempre me interesó mucho porque yo comparo mucho la crisis de su época, la crisis de la Edad Media en la que él pinta con la crisis de la modernidad, entonces encuentro muchos puntos de contacto que me atraen. Y les dije que sí, escribí esta obra que es una suerte de pequeña heptalogía sobre las 7 virtudes, porque cada escena lleva el nombre de una de las virtudes, ¿no? Pero al mismo tiempo sentía que era una obra que no quería que quedara en un terreno abstracto, no quería hablar del Bosco, ni mucho menos de religión o de cosas que... Y me pareció que la pregunta más honesta que podía hacerme es qué es vivir en el infierno, cuál es el infierno, y como bien decías vos, nosotros lo hemos tenido. Me parecía que no había que esquivarle el bulto y tocar el tema del infierno, la dictadura, de la manera más sutil, más poética posible, pero aquí está la obra. Pensaba en una fábula moral, en algún momento hablaste de una fábula moral y lo vinculaste con culpa y expiación. Sí, es una obra sobre la culpa también, ¿no? Sin spoilear demasiado. Igual es muy difícil spoilear porque el argumento es endemoniado, ¿no? Es un círculo dentro de otro círculo, dentro de otro círculo, una especie de... cada vez va abriendo más, pero sí hay un personaje que suele ser un tabú en cómo vemos el tema, que es el personaje del delator, del traidor. Aquel detenido que en los campos de exterminio de la dictadura da nombres, ¿no? Está muy estudiado en la literatura, está el libro, Traiciones, de Ana Longoni, ¿no? Donde rastrea el tema de incluso cualquier sobreviviente a alguno de estos campos de detención es sospechado de traidor. Si sobrevive es porque dio nombres, ¿no? Y curiosamente invirtiendo las categorías de víctima y victimario. Jamás se pone en primer plano que es la primera víctima de un sistema muy eficaz de tortura y de Claro, además la mesa de diseñado. torturas, en fin. Eso, ¿qué haría cada uno en esa situación? Esta es una pregunta que yo no puedo responder, y porque no la puedo responder es que escribo esta obra. Voy a la dama, sí. Espéreme un minuto, voy a la dama. Andrea, ¿qué pensás? Haces varios personajes. Sí, para mí es una alegría porque es como reencontrarme con un método que era muy característico del patrón Vázquez, o sea, de esto de hacer... De la compañía. De la compañía, que es hacer varios personajes. Nosotros, no sé si recuerdan, hicimos La Estupidez, que duraba 3 horas 40 y hacíamos muchos personajes, luego La Paranoia, en La Modestia hacíamos dobles también, y volver a reencontrarnos con un material que permita ese juego, que permita componer desde un lugar hasta a veces de trazo grueso, como de comediante, y después tratar de darle verdad y despojarse de todo y hacer un naturalismo por momentos. Claro. Es como es muy atractivo y muy escaso para un actor en el teatro tener toda esa capacidad, esa posibilidad de jugar. Así cansa también, es un trabajo agotador,
Pero Porque es cierto, pasás de la comedia, la obra tiene momentos muy divertidos Sí. y tiene momentos muy dramáticos Sí, sí. Y vas de un lado para el otro, ¿no? uno va, y es que no están separados. No, están nunca están separados, nunca. No. Nunca, exactamente. Esa división es rarísima para mí. Yo que hago teatro hace 30 años, para mí es extraña que siga pensando que la emocionalidad está dividida en dos sectores. Hay emociones de un estilo, no, la emocionalidad es una y uno va transitándola. Exactamente. Ahí en lo que estoy viendo en pantalla está, bueno, justo pasó rápido, ¿no? Pero estaba el amigo que con el periodismo muy bien no te llevas, con el periodismo turístico, todas esas cosas son cosas raras, ¿no? Hablo de tu personaje, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, son 5 personajes. 5, sí, son ¿no? 5. Que, bueno, uno de ellos son 5 y también por momentos el doble de él, ¿no? Claro. Que están vestidos igual en paños menores. En paños menores. Vayan a verla. Vestidos iguales, peinados iguales, Hay algo- mismo bigote. Bueno, hay nos hemos duplicado. Hay algo extraño, que son parecidos. Sí. Eso es algo increíble, ¿no? Sí, yo le he preguntado a mi madre en alguna ocasión, pero Rafa tampoco me lleva tantos años. Bueno, no sé, más o menos. No, pero digo, físicamente. Físicamente, sí, y lo usamos a favor. Por supuesto, están vestidos igual. Sí, por Estamos eso. desvestidos igual. Desvestidos igual. Usamos un poco ese doble. Y bueno, y como decía Andrea, hay algo que propone la obra con respecto al juego teatral que para el actor es una maravilla. A mí nunca me había pasado a actuar en una obra en la que me divirtiera tanto y a la vez que fuera tan compleja. Nombrame algún personaje. Uno es el periodista, otro. Uno es Vladimir Coni. Uno es el guionista, en verdad, que es Maldonado, que es el guionista de la película. Sí. Y Vladimir Coni es un personaje de Julio Nono, que es otro escritor, que es el que le hace plagio a Maldonado. Bueno, estoy spoileando Por ahí, bastante. no. Hasta ahí. Bueno, después tengo Fernandito, que es el hijo del contador Piñones, que es uno, bueno, no voy a decir más nada. Decí lo que quieras. Puede decir todo que nadie va a poder unir una cosa con la otra. Claro. Una de las cosas que dice esperanzas de que las cosas aisladas se conecten. Esa Ahora, es la esperanza. hay siete llaves, torturador. ¿no? Y el torturador, que lo liberarían a él. ¿No es cierto? Sí. Fortaleza. Fe, esperanza, caridad, justicia, prudencia, templanza, fortaleza. Las 7 virtudes, así de manual, ¿no? De la formación eclesiástica. No sirven. Son palabras, un poco la tesis de la pieza, igual que lo que hice cuando hablé de los pecados, ¿no? Que las palabras son convenciones, en ellas se depositan una serie de pactos sociales que tienen que ver con motivos históricos. Por ejemplo, la primera de las virtudes es la fe, ¿no? La más importante para este sistema de creer. Es muy difícil de definir qué es la fe, ¿no? La fe es creer sin tener pruebas, la fe un poco lo tocamos por el tema de la literatura. Es posible creer en esto que evidentemente es increíble, el relato que le hacen las catequistas a mi personaje y le dicen, si puedes creer en esto, estás salvado, ¿no? Que es un poco también el discurso de la fe católica. Yo un poco lo que quiero expresar es que muchas de estas palabras, incluso cuando uno trata de definir templanza o prudencia, que a veces son presentadas como sinónimos, claro, porque son palabras que se pensaron en latín, que definían solamente una cosa, pero que en su uso urbano y a través de los tiempos han empezado a querer decir distintas cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros afirmar que una palabra universalmente va a significar siempre lo mismo o va a suponer el mismo tipo de derechos cuando todo está en jaque, ¿no? Todo está en juego y las sociedades cambian tanto? En el caso de los pecados es todavía mucho más visible, porque como son castigados, viste que la Iglesia tuvo que corregirse. Primero despenalizaron 2 pecados, ¿no? La gula y la pereza, que antes te ibas al infierno, después dijeron, bueno, no tanto. Después directamente desapareció el infierno. Esto que yo cuento en la pieza es real. Hace unos años... Sí, el Papa, ¿no? El Papa decidió que el infierno era una metáfora. Era una metáfora, y no un lugar real al cual... Claro. Perdón, pero primero desapareció el limbo. Primero desapareció el limbo. Que fue el niño del limbo. Niños del limbo, la pieza de Andrea Garrote, donde una gente había quedado varada porque le sacaron el lugar en el que estaba. Entonces, ¿por qué se dan estas correcciones? Pues son palabras, y las palabras son definidas ni siquiera ni por el Vaticano, por un conjunto de
de personas en un momento determinado que necesitan de una palabra para entender algo que existe y que circula. Luego eso no existe más, no circula más, y entonces ¿qué hacemos con las palabras, ¿no? Ahora, pensaba en que el infierno es una de las cosas más reales, ¿no? Digamos, no como lo supone la Iglesia Católica, pero esto de trabajar el tema que es tan presente en la obra del infierno nuestro, argentino, que es la dictadura. Sí. Porque es un infierno que siempre vuelve. De alguna manera vuelve como huella. Y vuelve un poco como pesadilla también, que es lo que la obra se plantea, ¿no? La obra intenta expandir en el tiempo esa sensación de estar soñando y que todo está desajustado. Bueno, la escenografía, que es un trabajo formidable de Santiago Badillo, tiene este horror vacui, ¿no? Está llena de información por todos lados, todo está multiplicado, hay 7 camas, 7 mesas, 7 botellas, 7 máquinas de escribir. Todo está, entonces uno en la pesadilla no sabe exactamente, se quiere vestir pero no puede, todo es, uno es vulnerable en la pesadilla, ¿no? Y yo siento que eso es un poco lo que sucede cada vez que intentamos abordar temas tan dolorosos como no solo el de la dictadura, sino el del sistema por el cual la dictadura se mantuvo, que fue el sistema de delaciones y de tortura, ¿no? El lenguaje, ¿no? Tu tema como dramaturgo siempre ha sido un trabajo muy, muy profundo, muy revolucionario sobre el lenguaje. ¿Qué pensás vos de esto? Bueno, sí, es lo que más me interesa. Es probablemente el lenguaje, yo haya asumido que el lenguaje es mi manera de estar en el mundo, ¿no? Que yo el mundo no lo conozco a través de esta membrana que me separa de él, y esa membrana solamente se puede atravesar a partir del lenguaje. Entonces el lenguaje, por un lado, es lo que nos comunica, pero también es lo que nos separa, porque es lo que distorsiona, lo que adapta. Es un malentendido, ¿no? El lenguaje es un malentendido, ¿no? Igual, y esto ya Wittgenstein lo vio muy claramente, ¿no? Es decir, el mundo es el lenguaje, y a la vez el lenguaje es un malentendido. Sí, y el lenguaje crea mundos, ¿no? Y el lenguaje crea mundos, ¿no? Sí. ¿Estás escribiendo? Sí, yo estoy escribiendo. En realidad ahora estoy con dos trabajos. Voy a estrenar una obra escribí una obra en pandemia sobre Sor Juana Inés de la Cruz, una comedia en realidad. Nada menos. Sí. La gran Sor Juana. Me metí ahí en Nueva España y la voy a estrenar en México. Estoy muy orgullosa de eso porque es como... En México. Que o sea, en el lugar de Sor Juana. ¿No es cierto? Les interesó, es totalmente libre, está basado en hechos históricos, pero es ella y sus hermanas, porque siempre se la menciona a ella pasaba 24/7 con otras mujeres, ¿no? Una sociedad que me interesó mucho. Y tiene una escritura muy sensual, muy erótica ella, ¿no? Sí, decir, pero bueno, es todo otro universo. Bueno, quiero ver, hay que ir a México, no se puede ver acá. Hay que ir a México, ojalá la podamos hacer acá alguna vez. Tiene que tratar de hacerla, claro. Sí, lo que pasa es que está muy difícil producir, son como 14 personajes y eso es como una herejía. ¿Cómo haces? Si no es en un teatro oficial, 14 personajes, no se puede. Imposible, sostener. Casi imposible. ¿Cómo es meterte en un texto de Sprechelburg? Un laberinto. Perfecto. Yo particularmente soy de procesos relativamente lentos, entonces primero necesito estudiar el texto duro, y una vez que lo tengo y me sale ya como música, poder liberarme de él para poder actuar, zambullirme, y bueno, y es un texto muy estilizado y al mismo tiempo que esconde lo que el propio texto esconde. Está buenísimo. La música, porque me están echando, les pido disculpas. Yo también la estaba escuchando, me están echando. Damos cuenta. Pasa el chivo, alguno que pase el chivo, por favor. Estamos. Inferno. Dale. Miércoles 20:30, Teatro noviembre, Astros. Vamos martes y miércoles. Martes y miércoles, 2 días, Teatro Martes Astros. y miércoles, Teatro Astros. Hay en Corrientes y Esmeralda. Corrientes al 700. Exacto. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Pido perdón por pasarme unos minutos, pero bueno, a mí me fascina el teatro y cuando veo buen teatro me enloquezco. Perdón. En 7 días nos reencontramos. Muchas gracias por elegirnos. 7 días.